Hola, buenos días y bienvenido al Morning Call del equipo de análisis de Bankinter del lunes 29 de mayo de 2023. Soy Ramón Forcada y voy a dar un repaso rápido al mercado, un mercado que tiene mejor tono gracias a que durante el fin de semana parece que se ha alcanzado un principio de acuerdo entre republicanos y demócratas para elevación del techo de la deuda, porque iba a decir techo del gasto, pero lo más correcto es decir techo de la deuda, puesto que el mecanismo americano de control de deuda, que no tenemos en otros países, pero que ellos sí tienen, establece desde 1917 que se identifica un máximo de deuda que asume el gobierno y cuando se alcanza ese nivel de deuda, pues el propio gobierno tiene que pedir permiso a las cámaras para que se lo eleven si lo necesita, ¿no? Esto ha pasado 78 veces desde 1917, de las cuales 12 veces el acuerdo ha llegado fuera de plazo, como probablemente acabará siendo esta vez también. Y lo que hemos visto durante el fin de semana es un acuerdo entre Joe Biden, que es demócrata presidente, con el portavoz del Congreso, el responsable del Congreso, que es republicano y que es McCarthy. Y ese principio de acuerdo, que es un documento de unas 100 páginas, está todavía en borrador. De manera que no deberíamos darlo todo por sentado, porque este documento en su versión definitiva debe ser aprobado por las cámaras. Pero es verdad que es mucho mejor que no tener ningún acuerdo. Por lo tanto, arrancamos la semana con cierto ánimo, después de un jueves y un viernes que han sido muy buenos, sobre todo el viernes, cuando el Nasdaq subió un 2,6% más o menos, en base precisamente a una expectativa de un acuerdo muy próximo sobre el techo de la deuda, ¿no? La verdad, este asunto que era el nuclear parece que empieza a despejarse. Es posible que todavía lleve unos días y que tenga un riesgo, porque tanto senadores como congresistas de los extremos, republicanos y demócratas, pues tienen que sumarse al acuerdo y aprobarlo. Y esto puede dar algunos problemas en la redacción final del documento y, como digo, posponerlo algunos días. Pero sí es cierto que parece que va a haber un acuerdo que quitará este asunto de en medio para el mercado, que es muy importante, ¿no? ¿Qué nos queda, por tanto? Bueno, pues nos queda primero tener cuidado con las consecuencias de este acuerdo y segundo, ver qué es lo que formalmente sale esta semana que sea importante dentro de esta fase de consolidación que nosotros seguimos insistiendo en que nos encontramos y que es una etapa que probablemente se extienda durante el verano hasta que se vea claramente cuál es el nivel de tipos de interés que vamos a tener, porque los bancos centrales pues están tonteando con volver a subir otra vez en Estados Unidos, la Reserva Federal, si el empleo sale tan bueno esta semana como has venido saliendo últimamente, por ejemplo, y el BCE sigue empeñado en seguir subiendo tipos, pues a pesar de que la economía europea ya da muestras de fatiga, como hemos visto en Alemania, después de que ha publicado un cuarto trimestre y un primer trimestre consecutivos de PIB negativo, ¿no? Bueno, pues volviendo un poco a las consecuencias de este acuerdo que será aprobado finalmente va a llevar a que el Tesoro americano inmediatamente se ponga a emitir deuda. Y se ponga a emitir deuda no solamente para reemplazar la deuda que va venciendo, sino para emitir más, puesto que puede hacerlo para financiar todos los gastos, ¿no? Esto es así porque todos los países que tienen déficit fiscal, hay un momento del año en el que no solamente tienen que tirar de los ingresos fiscales corrientes para atender los gastos, sino que tienen que incrementar el endeudamiento para atender todos los gastos, puesto que déficit fiscal significa que se gasta más de lo que se ingresa. Bien, pues cuando el Tesoro americano se ponga inmediatamente a emitir, es muy probable que emita lo más fácil, lo de más fácil aceptación por el mercado, que son las letras, los T-bills. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que las letras están cotizando ahora una TIR del 5,25 o 5,30%. Y esa es una TIR suficientemente atractiva como para caer en la tentación de vender algo de bolsa y comprar letras, ¿no? Por lo tanto, cuidado con la liquidez, porque una vez alcanzado este principio de acuerdo, en cuanto se apruebe formalmente, pues puede suceder que el Tesoro americano se ponga a emitir muchas letras, que esas letras sean atractivas para quienes han estado en bolsa hasta ahora y que no les ha ido mal, puesto que la bolsa americana ha hecho más 9, más 10% en el año, mucho más, cerca del 20% si miramos el Nasdaq, o incluso por encima si miramos el SOX, que son semiconductores, y podría algunos inversores pensar en que esto ya está bien y que no van a ser más ambiciosos y que por qué no comprar una letra al 5 y pico para los próximos 12 meses, ¿no? Lo mismo con respecto al riesgo de los bancos regionales americanos. Recordemos que lo sucedido en este tipo de bancos tuvo su origen en que los depositantes
pedían el dinero para comprar letras. Bueno, pues puede volver a suceder esto, sobre todo si las letras están al 5,25, 5,30 y si el gobierno americano pues, se pone a emitir con cierta alegría, porque al emitir con cierta alegría, pues las TIRES pueden elevarse un poco. Y ese 5 y pico por ciento pues puede ser una tentación no solamente para los depositantes de los bancos regionales americanos, sino de cualquier banco, ¿no? Lo que pasa es que en los bancos regionales americanos la situación de balance puede ser algo más tensa cuando les pidan los depósitos. Y por lo tanto este asunto puede volver a aflorar, ¿no? Teniendo cuidado con esto y con el flujo de bolsas, pues la verdad es que la situación post principio de acuerdo pues es mejor que antes, ¿no? ¿Qué otras dos referencias tenemos que son ya formales para la semana? Tenemos inflaciones en Europa, particularmente la inflación en la eurozona el jueves, que está ahora en 7% y se espera que suavice hasta el 6,3%, una cosa así, lo cual sería una buena noticia. No creo que eso detraiga al BCE a seguir subiendo tipos, pero sería una buena noticia. Y a final de semana, el viernes, el empleo americano. Ahora mismo la tasa de paro está en 3,4, podría elevarse a 3,5, pero es un desempleo prácticamente friccional, no existe el paro en Estados Unidos, hay 9,9 millones de empleos ofrecidos sin ocuparse y hay 5 millones y pico de personas en paro, por lo tanto hay más empleos disponibles que personas paradas. Y el viernes, como digo, se publican todos los datos de empleo americanos que si vuelven a ser buenos, pues yo creo que pueden reforzar un poco la idea, que ya es un temor, que la Reserva Federal pueda volver a subir tipos, pues si no es en junio, en julio, y lo suba otra vez más, ¿no? Cuando ya damos por cerrado el asunto. De manera que la semana va a arrancar con cierta energía, con Nueva York cerrado y muchos otros mercados por Pentecostés, no así en España. Y a partir de mañana martes, que es cuando realmente empieza la semana, pues nos podemos encontrar con una semana pues más bien agradable, ligeros rebotes, pero que vayan perdiendo fuelle poco a poco, muy en consonancia con esa etapa de consolidación en la que creemos que estamos y que no vamos a abandonar hasta que a lo largo del verano pues se pongan en valor las mejores valoraciones por incorporar los flujos de caja de los años 24 y abandonar los del 23 porque son mejores los del 24 y cuando ya tenga lugar la reunión de banqueros centrales en Wyoming, la famosa Jackson Hole, que es un resort americano en el que la Fed de Kansas todos los años pues hace una reunión para tantear y poner en la mesa pues un intercambio de opiniones de banqueros centrales y también de gente del sector, de finanzas, empresarios, etcétera, para ver por dónde van a ir los tiros, ¿no? Y esa información sobre tipos de interés pues será muy valiosa, ¿no? Hasta entonces yo creo que seguiremos en consolidación, la semana va a ser más o menos buena y arrancamos bien con un principio de acuerdo que se tiene que materializar. Gracias, buenos días y buena suerte.